estudiantes de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. Soy el abogado Eduardo Argudo González, docente titular de la asignatura en el área del campo de Derecho Penal. Y estamos en estos momentos compartiendo ideas y formulando justamente las clases para titulación de grado en el campo penal, particularmente dentro del área de Derecho Sustantivo de la materia de Derecho Penal. Iniciaremos tratando precisamente los fundamentos del derecho penal. Para esta parte es necesario tener muy bien claro cuáles son los fines de la pena. Dentro de las teorías de los fines de la pena se han manejado teorías en naturaleza general, básicamente teorías de naturaleza retribucionista, es decir, que las penas tienen un carácter absoluto y que tienen como objetivo, como fin, retribuir el daño causado por una persona en contra justamente de la sociedad. Por otro lado, los fines más relativos de la pena y más modernos para tales efectos encontraremos las teorías prevencionistas. Dentro de ellas, la prevención especial y la prevención general, siendo la prevención especial aquella que directamente ataca a la persona condenada, evitando que vuelva a cometer otra infracción penal, y en el caso de la prevención general, aquellos que observan justamente, en el caso de la prevención general positiva, a la persona condenada como un ejemplo, en el caso de la prevención general negativa, ven a la norma como un instrumento de intimidación. Nuestro Código Orgánico Integral Penal tiene justamente la prevención general como criterio o finalidad de la pena previsto para el efecto. Uno de los aspectos primordiales de tratar en esta materia es justamente sobre la ley penal. Para entender la ley penal tenemos que tener claros los dos elementos de la misma. Un elemento que es básicamente el precepto, el cual te contiene la tipificación de una conducta descrita como delito, y otro elemento que es la sanción, esto es la consecuencia punitiva precisamente del cometimiento de esa infracción penal. Para tales efectos, la ley penal tiene ámbitos de aplicación, uno espacial, uno temporal, uno material y uno personal, los cuales pasaremos a explicar con mayor detenimiento. Dentro del campo del ámbito espacial de la ley penal tenemos el principio de territorialidad, es decir, la ley penal rige para el territorio ecuatoriano, sin embargo caben excepciones. Dentro de estas excepciones encontramos aquellos criterios de extraterritorialidad, como el principio real o de defensa, en el cual determinamos que puede sancionarse una acción penal cometida en el extranjero cuando afecte intereses ecuatorianos. El principio en el cual atenta o protege al sujeto pasivo de la infracción penal, esto es a la víctima, que es llamado el principio de personalidad, cuando el delito es cometido contra un ciudadano extranjero. Este mismo principio se aplica cuando quien comete el delito es un ciudadano ecuatoriano en los casos previstos en el Código Orgánico Integral Penal para el efecto. Y el principio de universalidad o justicia mundial, que permite al Ecuador juzgar todo tipo de infracciones penales en esta naturaleza en delitos de lesa humanidad. Dentro de la aplicación temporal de la ley penal rige justamente este principio de irretroactividad. La ley penal solamente rige a partir de su vigencia. Sin embargo, por criterios jurídicos y por principios generales existen aquellos principios que determinan la vigencia retroactiva de la ley penal. Básicamente nuestra legislación le llama principio de favorabilidad, que en el caso de que la ley penal pueda mejorar las condiciones de la persona procesada, favorecer a la persona procesada, pues en esas circunstancias se aplicará la ley penal en retroactivo, es decir, antes de su vigencia. Dentro de los principios de aplicación de la ley penal a nivel personal rige el principio de igualdad. Todas las personas son tratadas como iguales por la ley penal. Sin embargo, hay excepciones en los criterios de inviolabilidad, en el cual ciertas personas no cometen ciertos delitos en virtud de ciertas circunstancias, o el criterio de la determinación de inmunidades especiales para ciertas personas. Dentro del aspecto material de la ley penal hay que tener claro que el Código Orgánico Integral Penal le da exclusividad de tipificación de infracciones penales, de forma tal de que no pueden existir delitos que no se encuentren sino tipificados en este instrumento. Es necesario en estos momentos abordar la teoría del delito. Para el efecto aclaremos una definición determinada en el Código. Infracción penal es una conducta típica, antijurídica y culpable sancionada con una pena. Para estos efectos encontramos los 4 elementos de la teoría del delito. La existencia de una conducta, que esta conducta tiene que obedecer a un criterio de tipicidad, tiene que haber un criterio de antijuricidad y un criterio de culpabilidad. Precisamente respecto a este criterio de infracción penal lo vamos a determinar en una clasificación, la existencia de delitos y contravenciones, cuyas diferencias son básicamente doctrinarias en virtud de la existencia de conmoción social y una pena más grave en el caso de los delitos y la ausencia de la conmoción social y una pena más leve en el caso de las contravenciones.
Justamente vamos a tratar de abordar todas las temáticas vinculadas a la teoría del delito. Dentro del ámbito de la conducta, nuestro legislador ha determinado que existe la necesidad de una conducta penalmente relevante. Para que exista una conducta penal realmente relevante, esta debe haber producido una lesión. Esta lesión tiene dos criterios: debe ser descriptible y demostrable. Y precisamente dentro de ese ámbito, la conducta penalmente relevante tiene dos modalidades: la de la acción y de la omisión. Respecto a la conducta de la acción, es la necesidad de un movimiento transformador de la realidad que produzca como consecuencia un resultado lesivo. En el caso de la omisión, nos referimos a la ausencia de movimiento que produzca un resultado lesivo, pero siempre y cuando esté determinada una obligación jurídica de actuación para el efecto. Es decir, si no hay una necesidad, una obligación jurídica para determinar la existencia de movimiento, no hablamos de una omisión penalmente relevante. Por supuesto, también hay que abordar la temática de la conducta penalmente relevante respecto a los elementos, refiriéndonos a la conciencia y a la voluntad como elementos primordiales de esta conducta. Ahora, dentro del concepto de la tipicidad, que es el primer elemento adjetivo de la conducta penal, tenemos que referirnos que hay una tipicidad de naturaleza objetiva y una tipicidad subjetiva. La tipicidad objetiva obedece a la estructura misma del tipo penal. Primero definamos qué es un tipo penal. Decimos que un tipo penal es aquella conducta que se encuentra descrita y determinada como infracción penal dentro de la ley penal. Para tales efectos, por ejemplo, el artículo 144 del COIT establece que el homicidio es la persona que mata a otra, describe como tal una conducta. Esa descripción contiene una estructura. Esa estructura es importante, valioso poder desmembrarla para poder entender al tipo penal desde su punto de vista gramatical. La estructura del tipo penal. El tipo está compuesto por sujetos, verbos y circunstancias. Respecto a los sujetos, reconocemos la existencia de un sujeto activo en la infracción penal, que es la persona que comete el delito. Este sujeto activo puede ser no calificado cuando no determina ninguna cualidad especial para cometerlo, o puede ser calificado cuando se determina de que solo ciertas personas pueden llegar a cometerlo. Ejemplo, el prevaricato de las clases y los jueces. Por otro lado, encontramos al sujeto pasivo en la infracción penal, que es la víctima. Esta víctima puede ser bien la víctima del bien jurídico protegido, o bien puede ser en su caso la víctima del hecho, aquella persona que haya sufrido el hecho. En diversas circunstancias también encontramos además de ello como elemento importante y primordial el verbo rector o los verbos rectores, que determinan la acción que comete como tal infracción penal. Podríamos encontrar, por ejemplo, en el delito de homicidio un solo verbo rector, que es matar, o en delitos como el siguiente elemento en la estructura es el verbo rector. El verbo rector es aquella acción que comete el delito. Puede haber uno o varios verbos rectores en un tipo penal. Por ejemplo, en el tipo penal de asesinato o de homicidio encontraremos uno solo: matar. El tipo penal de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización encontraremos 14 verbos rectores. Es decir, la diversidad de verbos rectores determina las diferentes acciones que pueden cometer una infracción penal. Por otro lado están las circunstancias. Estas pueden ser constitutivas, aquellas que determinan modo, lugar y tiempo en que se comete la infracción penal, y circunstancias modificatorias, aquellas que aumentan la pena o la disminuyen según la gravedad de la conducta realizada. Dentro de la tipicidad subjetiva, nuestro Código Orgánico Integral Penal ha recibido una importante modificación, introduciendo los conceptos de dolo y culpa a la tipicidad. Respecto al dolo, tenemos que determinar que no es solamente la intención de causar un daño, sino que va acompañado al conocimiento que tiene la persona que comete el hecho de la adecuación de su conducta con un tipo penal determinado. Es importante destacar este concepto, por cuanto la falta de conocimiento o adecuación de la conducta se constituye en lo que nosotros llamamos el error de tipo. Por otro lado está justamente esta intencionalidad, que se basa en una teoría de la representación. Esta representación permite determinar la gravedad del dolo por su intensidad, teniendo en cuenta que existe un dolo directo, un dolo indirecto, un dolo preterintencional, y dentro de esa línea como menos intenso, el dolo eventual, que nuestros códigos lo denominan como omisión dolosa. Dentro del concepto de culpa, hay que tener en cuenta y claro que la culpa no solamente se produce ante la falta de intención de causar un resultado lesivo, más la conexividad del nexo causal que debe existir entre la conducta y el resultado, lesivo por supuesto, sino que también se le debe adicionar un elemento determinado en nuestro código, que es la infracción al deber objetivo de cuidado.
¿A qué le llamamos el deber objetivo de cuidado? Pues le denominamos a esto la actuación que debe tener una persona y el cuidado que debe tener sobre esas actuaciones, las cuales deben enmarcarse dentro del riesgo permitido. La norma jurídica de forma regular y la lex artis por excepción determinan el límite entre el riesgo permitido y el riesgo prohibido. Cometer una conducta dentro del riesgo prohibido, esto sería por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia, sería infringir el deber objetivo de cuidado y por ende daría responsabilidad a una persona por una conducta culposa. El siguiente elemento a analizar es la antijuricidad. Entendiendo que la antijuricidad formal era aquella que determinaba la erosión a una norma jurídica. La antijuricidad material, la que tenemos nosotros en nuestra legislación, es aquella lesión que se produce sobre un bien jurídico determinado. Aquí habíamos dicho anteriormente que esa lesión tiene que ser descriptible y demostrable. Descriptible precisamente para evitar sancionar un delito de bagatela y demostrable para evitar sancionar delitos denominados como imposibles. La antijuricidad entonces es producir esa lesión, pero esa lesión tiene que ser producida sin justa causa. Por ende, eso quiere decir que existen causas de justificación por las cuales se puede producir esas lesiones, que el código lo denomina causas de exclusión de la antijuricidad. Dentro de las causas de exclusión de la antijuricidad encontramos en primer lugar al estado de necesidad, la cual se produce en virtud de la existencia de un peligro real y cierto, un peligro real e inminente, ante la necesidad justamente para poder evitar ese peligro, producir una lesión a otro bien jurídico determinado, siempre y cuando la lesión a otro bien jurídico determinado sea menor a la que se pretendió evitar y siempre y cuando se justifique o demuestre la falta de existencia de otro medio adecuado para evitar esa lesión. En esos casos hablamos de estado de necesidad como causa justificante de una conducta para no considerarla delictiva. La segunda es la legítima defensa, en la cual se produce justamente un peligro, una agresión actual y legítima en contra de una persona o un familiar de esta persona o una persona sobre la cual haya actividad de defensa y la persona por medios proporcionales y con el uso racional de la fuerza produce un acto de defensa lesionando al agresor. En estos casos debe existir obligatoriamente la falta de provocación suficiente para ser considerada una causa legítima. Nuestro código menciona dos casos más, que son el cumplimiento de un deber legal y el cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente, también como causas de exclusión de la antijuricidad. El último de los elementos de la teoría del delito es justamente la culpabilidad. Respecto a la culpabilidad tenemos que mencionar los elementos de imputabilidad, conocimiento de la antijuricidad y el juicio de reproche. Respecto a la imputabilidad, trabajar el tema de imputabilidad con una excepción. Sabemos, a través de la excepción, nos manifestamos de que son inimputables aquellas personas que no son inimputables. Entonces, para el efecto, nuestro legislador sí nos dice quiénes son inimputables y determina como inimputables a aquella persona que sufre trastorno mental al momento de cometer el hecho delictivo y a los menores de edad, los cuales se encuentran para el efecto regidos por el Código de la Niñez y Adolescencia. En estos casos de los menores de edad hay una inimputabilidad absoluta en caso de las niñas y niños y una inimputabilidad relativa en el caso de los adolescentes, que sí deberán responder con medidas socioeducativas por sus conductas que puedan ser adecuadas a un tipo penal determinado. El siguiente elemento de la culpabilidad es la falta de conocimiento de la antijuricidad de la conducta. Esto no se refiere a un error de hecho, sino un error de derecho, lo cual es una introducción a un concepto nuevo justamente en nuestra legislación penal, en el cual podría llegarse bajo ciertas circunstancias y condiciones eminentemente doctrinarias a alegarse desconocimiento de la norma jurídica para poder justificar la existencia de una infracción penal. Respecto a ello existe la figura del error de prohibición, que hoy análisis merece justamente una actividad más profunda para el efecto. Finalmente está el juicio de reproche. A través del juicio de reproche se determina justamente que la persona tenía la exigencia de una conducta distinta y a pesar de ello tomó la decisión de cometer una conducta y adecuar su conducta al tipo penal y producir una lesión y que esa lesión sea como tal declarada culpable. La culpabilidad produce como consecuencia la responsabilidad penal, que por ende produce la imposición de una pena en contra de la persona que cometió la infracción penal. Respecto a la pena, justamente es importante mencionar la existencia de circunstancias agravantes y atenuantes de la infracción penal. Para poder determinar la pena se rige un principio de legalidad, tiene que estar la pena determinada en la legislación penal. Pero sin embargo, además de ello, el juez tiene que valorar dentro de las conductas aquellas circunstancias agravantes o atenuantes que se cometieron en un delito. Si se producen una o más circunstancias agravantes, la pena se aumenta en 1/3 de la máxima.
Si se producen dos atenuantes y ningún agravante, la pena se disminuye a la mínima menos un tercio. Esta determinación de la pena es el proceso de individualización judicial que se produce luego de la individualización legislativa producida ya en el Código. Destaquemos cuando se cometen por una misma persona varias infracciones penales. A este concepto se le denomina concurso de infracciones penales. El concurso de infracciones penales puede ser un concurso real cuando cada una de las conductas delictivas son autónomas e independientes de una de la otra. En ese caso se produce la figura de la acumulación de penas, la cual puede darse hasta por 40 años. Y existe la figura de concurso ideal de infracciones cuando varias conductas son subsumibles a un mismo hecho o finalidad. En este caso, lo que debe ser sancionado es aquella conducta que produce el resultado más grave y que por ende que tiene la pena mayor, y sobre ella debe aplicársela. Dentro de los niveles de participación de una persona en una infracción penal, encontraremos justamente a la autoría y a la complicidad como criterios principales respecto a ella, teniendo en cuenta que nuestra legislación penal eliminó la figura del encubridor, dejándolo como un delito autónomo tipificado en el Código Orgánico de Penal como fraude procesal. Para tales efectos, la autoría se rige en virtud de criterios de Roxin respecto a la autoría directa, autoría mediata y la coautoría. Dentro de la autoría directa, tenemos que justamente determinar que es autor directo aquella persona que ejecuta y está de forma inmediata conectada a la infracción penal o aquella persona que por cuya omisión se produjo el resultado lesivo. La autoría inmediata es un concepto inclusive más amplio, en el cual se determina que es autor inmediato aquella persona que ordena la infracción penal, bien sea a través de un pago, precio o recompensa, o a su vez también puede ser una persona que por alguna condición o circunstancia tenga un poder de mando en una organización delictiva, o aquella persona que produzca sobre otra persona alguna condición que como sea considerada una fuerza moral, aunque no sea esta como tal irresistible, o finalmente el instigador o aconsejador. Finalmente está la figura de la coautoría. La coautoría es la participación principal protagónica en el hecho y que tiene como finalidad la producción de resultados. La diferenciamos de la complicidad porque la complicidad tiene una participación de carácter secundaria y la falta del cómplice no afecta al resultado como tal. Igual se produciría este mismo. Es primordial destacar los principios generales del derecho penal. Dentro de ellos determinar justamente el principio de legalidad, en el que podemos determinar un principio de retroactividad, la ley rige solamente para lo venidero, un principio de taxatividad, la obligación del legislador de determinar de forma clara y precisa el tipo penal y la conducta escrita como delito, y aquellos principios que determinan la reserva de una legislación como tal para el efecto de una determinación penal. Por otro lado encontramos al principio de inocencia. Determinando este principio desde un punto de vista eminentemente sustantivo, toda persona es inocente hasta que una sentencia condenatoria ejecutoriada determine lo contrario. Para el efecto se determina el estatus jurídico de inocencia de una persona. Y por otro lado, la inocencia desde el punto de vista procesal, en el cual determina de que nadie está obligado a justificar o a probar su propia inocencia y por ende no está obligado a producir pruebas de descargo dentro del proceso judicial. También encontramos el principio non bis in idem o la prohibición de doble juzgamiento, en el cual prohíbe justamente realizar un nuevo juzgamiento por el mismo hecho y materia. Para tal efecto no se consideran dentro de estos a la justicia indígena y no entrarán considerados para el efecto aquellas sanciones en materias civiles o administrativas que sean diferentes a las sanciones penales. Uno de los principios fundamentales de nuestro derecho penal es el principio de mínima intervención. En este principio se determina precisamente que el derecho penal debe actuar como última ratio, es decir, una vez que se hayan agotado todos los mecanismos extrapenales para el efecto. Dentro de este principio de mínima intervención conectamos justamente con otros principios jurídicos, como por ejemplo el principio de oportunidad, que le permite a la Fiscalía tomar la decisión de no continuar una acción penal cuando observa justamente que de ella no es necesaria no ha constituido ningún delito. Aparte de ello, la necesidad de la existencia de una ley y la necesidad de una pena para el efecto justamente como criterio vinculado a la mínima intervención penal. Dentro de la parte especial de nuestro derecho penal ecuatoriano, tenemos que determinar de que nuestro Código Orgánico Integral Penal tiene un extenso catálogo de infracciones penales, las cuales están divididas u ordenadas en virtud del bien jurídico protegido contra el cual atentan.
Entonces podríamos mencionar los delitos que atentan contra el derecho a la inviolabilidad de la vida de las personas y los homicidios calificados y no calificados. Dentro de los calificados, el asesinato, el femicidio, el sicariato, entre otras infracciones penales, así como los delitos de aborto consentido y no consentido, y aquellas circunstancias de cuales determina la no punibilidad del aborto, como infracciones que atentan contra la inviolabilidad de la vida de las personas. También mencionamos aquellos delitos que atentan contra la integridad de las personas. Dentro de la integridad en el ámbito físico, las lesiones y las torturas. Las lesiones tanto en el ámbito común como en el ámbito de violencia intrafamiliar, así como en materia de tránsito. En cambio, dentro de la integridad moral de las personas tenemos aquel delito denominado calumnias y obviamente la contravención en la cual se producen afirmaciones de descrédito en contra de una persona. Dentro del ámbito psicológico, integridad psicológica, el delito de intimidación y el delito de violencia psicológica contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Y dentro del ámbito sexual, aquellos delitos que atentan contra la integridad sexual de la persona, tenemos las infracciones de estupro, acoso sexual, abuso sexual, violación, aquellos delitos vinculados a la pornografía infantil, así como la explotación sexual y la prostitución forzada, entre otras infracciones penales tipificadas en nuestro código. Aprovecho la oportunidad para saludar a los egresados de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, felicitarlos en el camino que han tomado y pedirles justamente que aprovechen estos espacios académicos para su formación continua y nunca se desvinculen de esta facultad. Para el efecto, les pido que por favor sus comentarios los dejen en este mismo portal. Para el efecto habrá justamente un espacio para sus comentarios. Y cualquier duda respecto a las temáticas abordadas o profundidad para el efecto, se acerquen al área de titulación de la Facultad de Jurisprudencia para poder seguir nutriéndonos en estos temas. Que tengan un buen día.